Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos. Damos gracias a Dios. ¿Cómo venimos con los cuadernitos? ¿Trajimos algo para anotar? ¿Sí? Bueno, quiero contarle que hoy estamos en el entrenamiento número 8. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué venimos hablando? No escucho absolutamente nada. Venimos hablando de conflicto espiritual, ¿correcto? Y ya venimos hablando 8 talleres de conflicto espiritual, lo cual abarca 2 meses, queriendo decir con todo esto que tenemos un montón de información espiritual para resolver los conflictos que nos esté tocando atravesar. Tenemos que reconocer el carácter de estos conflictos y tenemos que usar la palabra de Dios que estamos aprendiendo para resolverlos. Hay aspectos en los que tenemos que ser prácticos, iglesia. La palabra de Dios no es para ser coleccionada, la palabra de Dios no es para ser archivada en mi mente, la palabra de Dios es para ser aplicada, inmediatamente la conozco y la aprendo. Ahí tengo la solución de las cosas. Debemos de aprender a ser prácticos. Nuestra misión como ministros de Jesucristo es poder edificar a la iglesia. Edificamos a la iglesia a través de la palabra de Dios, tratándola de enseñar para que usted pueda estar madurando. Su éxito en la vida espiritual depende de su madurez espiritual. Madurez no es cuestión de tiempo, es cuestión de experiencia tomado de la mano de Jesucristo. Y a través de la palabra de Dios ministrada es lo que nosotros queremos. Usted está en medio de un conflicto espiritual y tiene que aprender a pelearlo. Gran parte de la victoria de Cristo sobre la vida de nosotros no las podemos disfrutar porque no sabemos o no aprendemos el pelear esta batalla, este conflicto que está dictado en la palabra de Dios. Pero Dios nos da a través de su palabra todo lo necesario para poder abrazar esa victoria que Cristo ganó para nuestra vida. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una parábola muy particular que es la parábola del trigo y la cizaña. No solamente esta parábola está presente, tiene que ver con respecto a la siembra, hay otras parábolas más que están juntas como contexto anterior, como contexto posterior, y todas tienen que ver de alguna manera en lo mismo, y todo encierra el tema que estamos tocando, que es el conflicto espiritual. Hay 2 parábolas que Jesús hace un énfasis especial sobre ellas y se las explica de manera particular a sus discípulos, quienes van por un poco más siempre, ¿no? La primera es la parábola del sembrador, en donde existe un conflicto con respecto a la recepción de la palabra de Dios. Tenemos la semilla que cae al costado del camino, Jesús le explica a sus discípulos, ¿no?, que esa semilla es la persona que escucha, pero no entiende o se olvida de manera rápida. La otra semilla, que es la que cae en pedregales, que recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz, entonces no aguanta. ¿Qué quiere decir? Salgo de acá con entusiasmo, ¿no?, con gozo, y viene el problema real sobre mi vida, no tiene raíz, no le di el tiempo necesario para que se arraigara en mi corazón, entonces el problema me gana. La otra semilla, ¿no?, que es ahogada por los afanes de este siglo, que aparece como espinos, ¿no es cierto?, que la ahogan y no puede prosperar. Y una cuarta semilla, que es la que se multiplica, la que prospera, la que con perseverancia entiende y da fruto. Esto es un conflicto espiritual que Jesús lo está anunciando respecto a cada uno de nosotros a la hora de recibir la palabra de Dios. Pero también hace una explicación especial sobre la parábola de el trigo y la cizaña, donde la semilla no es la palabra, sino que tiene que ver aquí con el carácter de la persona. Entonces vamos a ver que hay un carácter sobre el bueno y sobre el malo, representado por el trigo y la cizaña. Y no solamente el bueno y el malo, tiene que ver con el que va a la iglesia y no va a la iglesia, nos está hablando del bueno y el malo en el reino, o sea que quiere decir que el trigo y la cizaña están adentro de la iglesia. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿quién es trigo y quién es cizaña? Eso es lo que vamos a tratar de ver
Y no solamente quién es trigo, quién es cizaña, sino vamos a ver también la obra del enemigo, cómo el enemigo trabaja para que haya cizaña en el reino de los cielos. Amén. ¿Lo entendemos por ahí? Vamos. Entonces vamos a ir primeramente a Mateo capítulo 13, vamos a leer del 24 al 30 y después del 36 al 39, que es la explicación. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora bien, los discípulos por supuesto no entendían bien lo que el Señor estaba queriendo decir, porque el Señor hablaba en parábolas, tiene un propósito. El propósito del hablar en parábolas es que el que realmente quiere ir por más no se queda solamente con una información, sino intenta comprender el significado completo de la información. Entonces los discípulos van con Jesús para que Jesús les explique. Y la explicación es a partir del versículo 36, que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que les sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Explicación más completa y más puntual Jesús no le pudo haber dado a los discípulos. Por supuesto, ellos no lo iban a entender. Pero esto de alguna manera nos muestra el cuadro de lo bueno y lo malo, y dentro del reino, lo cual implicaría dentro de la comunidad cómo está lo bueno y cómo está lo malo y cómo el enemigo trabaja en eso. Vamos a ver un poquitito, y tal vez a partir de otras parábolas como nombré anteriormente, la del sembrador, vamos a tratar de ver un poco esto, lo del bueno y lo del malo, y uno pregunta: ¿cómo puede ser que en la iglesia esté el bueno y esté el malo? Esto es un tema a hablar porque cuando nosotros tratamos de entender cómo trabaja el enemigo sobre la iglesia, vamos a darnos cuenta que su mayor efectividad no la tiene persiguiendo a la iglesia, oprimiendo desde afuera a la iglesia, sino debilitándola desde adentro. Cuando ustedes van, seguramente hablan con personas, y muchas personas han sido lastimadas dentro de la iglesia. Pero no solamente personas fueron lastimadas, ministros también fueron lastimados. De hecho, hay una estadística que una de las vocaciones, ¿no es cierto?, que hace que la enfermedad de los líderes normal sea el infarto, es la parte pastoral. O sea, muchas veces, por la actitud de las personas, los líderes se enferman. Y muchas veces, por la actitud de los líderes y de las personas también, la gente de la iglesia se daña y se lastima. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, esto es una constante. Pero cuanto nosotros tengamos mayor conocimiento espiritual y entender que esto es un conflicto, nos vamos a dar cuenta, primeramente, que podemos en algún momento llegar a ser cizaña nosotros. Y segundo, vamos a poder protegernos o estar en guardia frente a este asunto. Esto nos desafía a cada uno de nosotros para crecer como una iglesia madura. Entonces vamos a ir al primer punto, y para esto vamos a ver
un poquito los buenos y los malos, cómo viene el asunto, cómo puede ser que en la iglesia estén los buenos y estén los malos. Bueno, entonces tenemos Mateo capítulo 22, versículo 9 y 10. Dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Malos y buenos. Primeramente, el convite fue para su pueblo escogido. Su pueblo lo rechazó. Entonces el Señor manda que sus siervos inviten a todos, malos y buenos, para que se llene. Esto nos está dando de alguna manera la contestación de lo que suele ocurrir adentro de la iglesia. Hay trigo, hay cizaña, hay malos, hay buenos. ¿Qué es hay malos y hay buenos? Tiene que ver en relación a la verdad. Hay personas que tienen su corazón entregado a Cristo y hay personas que no tienen su corazón entregado a Cristo. Hay personas que buscan lo de Dios en la iglesia y hay personas que buscan lo propio en la iglesia. Y esto, por supuesto, va a traer siempre conflicto. Si dos personas buscan lo de Dios, siempre va a haber un acuerdo. Pero si uno busca lo de Dios y otro busca lo propio, van a haber conflictos. Lógicamente, esto no es que, yo busco lo mío. Todos vamos a decir que buscamos lo de Dios. Pero la realidad es que por el fruto se conoce a cada persona. Entonces, ahí tenemos un poquito entonces cómo entra lo malo y lo bueno. Hay una invitación masiva, general, para todos. No son todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Pero todos estamos, no solamente en este lugar, sino en las distintas iglesias. Muy bien. Ahora, esta ambivalencia, ¿no es cierto? O esto de malos y buenos, nosotros lo vamos a ver a tres niveles. Y es importante que vos como cristiano lo puedas entender, porque si no vas a ser débil frente a ese conflicto espiritual. Esta suerte o este contraste de malos y buenos lo tenemos en términos generales en el mundo, en el campo, es el mundo. Lo tenemos de manera específica en la iglesia, que representa el reino. Y lo tenemos de manera personal adentro nuestro. Lo tenemos en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Yo como cristiano, yo ahora que conocí la verdad, yo ahora que abrí mi corazón al Señor, me estoy encontrando que personas con las que antes yo estaba bien, ahora resulta que tengo conflicto. Me estoy dando cuenta que no vamos todos para el mismo lado, que tengo un conflicto con las personas. Ahora yo trato de ser bueno y la persona que no es buena tiene conflicto conmigo. ¿Qué dice la palabra al respecto? Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el carácter del hombre que no tiene a Dios en su corazón. Ama sus obras malas, no se quiere acercar a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean expuestas y quiere seguir practicando lo malo. Pero vos te acercaste a la luz, conociste, querés hacer la voluntad de Dios y por supuesto vas a entrar en conflicto con esas personas. ¿Cómo va a pasar esto? Y bueno, tal vez vos sos socio de una persona y te convertiste. Y ahora vos querés hacer las cosas por derecha, pero tu socio no se convirtió. Y él quiere hacer las cosas por izquierda. Vas a tener conflicto. Vos querés agradar a Dios y él se quiere agradar a sí mismo. Vas a tener conflictos. Muchas veces tu profesión de la verdad, de la justicia, va de alguna manera a exponer la injusticia de otros y esto va a traer conflictos. Va a haber un choque espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestra naturaleza no mora el bien. Nuestra naturaleza no se puede sujetar a la ley de Dios porque no es compatible y porque tampoco quiere hacerlo. Entonces, cuando hay alguien conforme a la naturaleza divina, va a entrar en conflicto con esto. Esto es a nivel general. Luego en la iglesia dijimos que malos y buenos entran. Que venga a la iglesia no quiere decir que la persona esté bien con Dios. Hay personas que vienen toda la vida a la iglesia, a la comunidad, y no están convertidas.
Hay personas que decidieron un hasta ahí y todos sabemos que cuando una persona que conoce la verdad decide hasta ahí, no es que llega hasta ahí, retrocede. No hay un hasta ahí, no hay un me quedo ahí, no hay un me quedo a la mitad. Esto es blanco o es negro, o avanzo o retrocedo, no me quedo a la mitad del camino. Entonces, esto también está presente en la iglesia. Y esto, por supuesto, va a entrar en conflicto cuando yo quiera en el cuerpo de Cristo hacer las cosas como corresponde y la otra persona que está, que dice querer, que dice hacer, no le interesa hacer las cosas como corresponde, le interesa salirse con la suya dentro de la iglesia. Ahí vas a tener conflictos también, ahí van a haber problemas que son los problemas más fuertes y los sufrimientos más fuertes que nos tocan vivir. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces y a lo largo del tiempo y en la medida que la iglesia vaya a crecer, muchas veces van a ver ustedes personas que vienen con todo el entusiasmo, con todo el ímpetu, pero después se quedan en el camino y después parecen ser personas completamente distintas a lo que empezó. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Personas que estaban al lado de uno, que iban peleando juntos. Imagínense los discípulos y Judas. Hasta último momento nadie creía o sabía que Judas iba a traicionarlo. Porque estaba junto con nosotros, porque escuchamos al Señor juntos, dormimos juntos, lloramos juntos, predicamos juntos. ¿Cómo puede ser ahora que Él lo traiciona? Ayer justo vino un compañero amigo que es pastor, y nos contaba acerca de pastores que juntos éramos amigos, salimos juntos, peleamos juntos, y algo pasó en el camino. Que ellos lamentablemente de trigo se hicieron cizaña y todo lo que esto arrastró y el dolor que esto arrastró. Salieron de nosotros, pero no. ¿Por qué? Para que se manifiesten. Ahora, por ello me hago la pregunta. ¿Y yo? ¿Soy? ¿No soy? ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? Yo te voy a dejar con este interrogante y el mismo estudio nos va a dar la respuesta. ¿Mm? Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recordamos, los malos y los buenos. Ellos están adentro, no están afuera, están adentro. Entonces, tenemos que achicar un poquito el criterio, el concepto, y pensar no solamente que esto está en el mundo, está afuera de la iglesia y adentro de la iglesia, no, esto, mejor dicho, que solamente está afuera de la iglesia, esto también está adentro. Digo esto para que no nos lastimemos, digo esto para que en el momento que una persona dé fruto distinto al que tiene que dar, no te agarre mal parado a vos. Entendé que esto va a pasar. Y en la medida que la iglesia vaya creciendo, va a pasar más todavía. Ya sabiendo que esto va a ocurrir, nos vamos de alguna manera a proteger espiritualmente porque esto es parte del conflicto espiritual. Si esto te agarra mal parado, te amarga, te retirás, te enojás con el Señor por culpa de las personas y eso amarga tu vida. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Ahora el Señor le habla de trigo, le habla de cizaña, ¿no? Señor, ¿cómo puede ser, no? Acá había trigo, aparece de golpe la cizaña. ¿Cómo es esto? La cizaña es muy parecida al trigo, ¿no? Cuando vos ves las ramitas son muy, pero muy parecidas. No tienen nada que ver, una es una maleza, la otra es una planta de fruto, ¿no? Pero son muy, muy parecidas. Ahora, no, los siervos no entienden. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo nació la cizaña? Bueno, parece ser que hay un enemigo que ha hecho esto. ¿Correcto? Un enemigo que ha hecho esto. Acá está la acción del enemigo, la acción del diablo. Jesús le explica a sus discípulos, ¿no es cierto?, quién es el enemigo que sembró la cizaña, y ahí aparece el diablo. Entonces es muy importante que vos puedas entender esto. Estaban entre nosotros, pero no eran. ¿Qué quiere decir?
Tal vez eran trigo, pero el enemigo sembró algo en la vida de ellos que los convirtió en cizaña. Por eso el Señor les está diciendo, no arranques el trigo de la cizaña porque todavía no sabés. Tenemos que tener cuidado. Nos podemos convertir en algún momento en cizaña siendo trigo. ¿Y cómo? Bueno, los siervos se durmieron. ¿Y qué pasó cuando se durmieron? Vino el enemigo y sembró una semilla. ¿Cuándo lo hace el enemigo? Lo hace en medio de nuestro adormecimiento espiritual. Usted tiene que tener cuidado en esto de no asociar conceptos. Cuando yo digo adormecimiento, no es que estás cansado y que te estás durmiendo. Eso es sueño natural, que muchas veces ustedes lo tienen cuando yo predico, ¿no? Y los veo ahí que se me duermen. Pero eso no es adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual es todo lo contrario. Es cuando yo me la creo y creo que no necesito que me digan muchas cosas y creo que no necesito de la oración espiritual, del estudio, y creo que no necesito de un montón de cosas porque estoy tan seguro de mí mismo que estoy dormido. Y muchas veces cuando yo creo que avanzar me está costando y no siento, pero obedezco, a veces creo que esa pesadez es adormecimiento y es todo lo contrario. Eso es vida en proceso. Pero alguien sembró la semilla. ¿Quién la sembró? El enemigo. ¿Cuándo la sembró? Cuando dormíamos. ¿Cómo la sembró? Bueno, ahora lo vamos a ver. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo mientras dormían los hombres. Vino el enemigo, sembró cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste vos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Él dijo, un enemigo lo ha hecho. ¿No te da la curiosidad de comparar quién es el que siembra la buena semilla? Ayúdame. No escucho nada, no me ayudas nada. El Señor siembra la buena semilla. Qué casualidad que el enemigo también siembra semilla. El enemigo no tiene propósito. Satanás no tiene propósito. No tiene vida propia. No dice, bueno, Dios hace esto, yo hago lo otro. El propósito del enemigo es sabotear la obra de Dios. No tiene propósito propio solo, sino sabotear la obra de Dios. ¿Y cómo va a sabotear la obra de Dios? Convirtiendo el trigo en cizaña, haciendo que entre esa semilla en nuestra vida y nos estemos desviando del camino de Dios. De esa manera Él cumple su propósito y Él por supuesto que va a trabajar continuamente para que esto ocurra. ¿Y cuándo esto va a cobrar su significado? Cuando te encuentre adormecido espiritualmente. ¿Cuándo estás adormecido espiritualmente? Cuando estás orgulloso, cuando estás hiper seguro de vos mismo, cuando prescindís supuestamente porque estás tan confiado en los resultados y en las cosas que se están produciendo que te parece que Dios simplemente tiene que estar ahí al costadito porque lo podés hacer vos solo con tus propias fuerzas. Cuando estás de esa manera, estás dormido. ¿Cuándo Pablo estaba dormido? Cuando con un celo carnal iba detrás de la iglesia y ¿qué estaba haciendo? La perseguía. Mirá si estaba dormido. Estaba sonámbulo. Perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo queriendo hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Señor se aparece sobre él cae, es enceguecido, alguien lo agarra del brazo, lo lleva, tiene que esperar 3 días de ayuno y oración, es ahí donde él vive espiritualmente, es ahí donde él se despierta. Cuando estaba con toda su actividad, estaba completamente dormido y espiritualmente muerto, pero ahora está despierto. Eso es lo que nosotros debemos entender. La emoción, la efusividad no es vida necesariamente. Vida es la obediencia a la verdad. Vida es la consagración. Eso es la vida del Espíritu. Cuando estamos caminando en el Espíritu, cuando le preguntamos a Dios por el próximo paso, es cuando estamos vivos. Cuando avanzamos y le decimos a Él que bendiga nuestro camino, es cuando lamentablemente nos hemos adormecido espiritualmente y estamos en peligro. Muy bien. Ejemplos. Tenemos la vida de David, que está espiritualmente en su mejor momento cuando naturalmente está en su peor momento. Mientras Saúl lo persigue, él espiritualmente llega
al punto más alto de su vida espiritual. Es donde cumple prácticamente la ley de oro en el Antiguo Testamento, perdonando a su enemigo por temor de Dios. Pero en algún momento, David dice la palabra de Dios que se cansa. ¿Y qué pasa cuando te cansás? Te comenzás a adormecer. ¿Y quién está ahí preparado para poner la semilla? El enemigo. ¿Cuándo vos te adormeces? Cuando te cansás. Tenemos que tener cuidado con esto. Pereza. Pero le tenemos que dar a la pereza el verdadero criterio. La pereza no es me quedo a dormir. No es como me dijo la otra vez una persona amiga, me dice, me desvelé, eran las 8 y no me podía dormir. Digo, no, eso no es desvelarse. Eso no es desvelarse, ¿no? A las 8 el horario normalmente empieza. Pero bueno, él se desveló a las 8, no sé, a las 12 se levantará. Dormirse necesariamente, ¿qué es? Es independizarse, es tomar las cosas por mis manos. David, mientras está en debilidad, está despierto espiritualmente como no estuvo en ningún momento. Pero dice la palabra de Dios que se cansó. Y cuando se cansó, dijo entre sí, ¿para qué voy a seguir escapando si finalmente Saúl me va a agarrar y me va a sacar la vida? Empezó a dudar de la palabra de Dios, empezó a dudar de todo, se durmió. ¿Y quién aparece cuando te dormís? ¿Y qué hace? Siembra. Este hombre que llega al punto más elevado pasa a pelear con el enemigo por naturaleza del pueblo de Dios contra prácticamente el pueblo de Dios. ¿Cómo un hombre como David pasa a este lado? ¿Cómo el trigo más limpio del Antiguo Testamento se convierte en cizaña? Porque se durmió y porque el enemigo puso una semilla. El más sabio del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Salomón. Salomón hace como ningún rey una petición delante de Dios que es agradable delante de Dios. Se está rindiendo delante de Dios. Pero ¿qué hace luego Salomón? Se duerme. Y donde viene el enemigo, pone la semilla. Empieza a ver y empieza a tomar todo con vanidad, empieza a prescindir de la obra de Dios y a reemplazar a Dios con alianzas humanas, naturales, y con esto mete la idolatría y más adelante va a dividir el reino y termina castigando al pueblo al que Dios le pidió sabiduría para guiarlo. ¿Cómo este hombre se convierte de trigo en cizaña? Porque se durmió. Y cuando se durmió, le fue puesta esa semilla. Pedro, luego de una revelación se durmió, pero se durmió literalmente, no pudo orar una hora con el maestro. En ese sueño que tuvo, ¿qué pasó? El enemigo puso la semilla. Pero ¿cómo afecta todo esto? ¿Cómo afectó David? ¿Cómo afectó Salomón? ¿Cómo afectó Pedro, que era el modelo de líder para el resto de sus discípulos? Muertos de miedo, corriendo, escondiéndose. Nos dormimos. Pero ¿qué pasó antes? Antes estuvo presente el orgullo. Antes estuvo presente la vanidad, antes estuvo presente el sueño espiritual. Y ahí el enemigo puso la semilla. Cuidado, cuidado cuando te sentís tan seguro que te haces perezoso. ¿Qué es hacerme perezoso? Generalmente la pereza espiritual, ¿sabes en quién está? En las personas que son más activas. Porque reemplazan la actividad por la devoción. Reemplazan lo natural por lo espiritual. No es el perezoso el que se queda dormido todo el tiempo. Es el que reemplaza lo que verdaderamente vale por lo que no vale. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me da pereza? Cuando tengo 10.000 cosas para hacer que me dan satisfacción y todo, orar. Pero si ya está todo, hay que hacerlo. Buscá a Dios. Está en la presencia de Dios. Pero las oportunidades ya se dan. Pedí dirección a Dios para entender que realmente lo que está adelante tuyo es la voluntad de Dios. No es un asunto de aparentemente bueno o aparentemente malo. Es que sea la voluntad de Dios. Cuando estoy dormido no la veo. Cuando estoy dormido actúo. No consulto, no pregunto. Porque estoy dormido. ¿Se entiende? Muy bien.
Punto C. El tiempo del enemigo fue durante el sueño. El enemigo tiene un tiempo, ¿no? Él tiene, mejor dicho, todo el tiempo hasta la venida de Jesucristo, pero tiene un tiempo para actuar. Y la dinámica que él tiene es poder sembrar en el adormecimiento esa semilla que después cuando vos lees la palabra, ¿qué te dice? O la parábola, en la palabra, ¿qué te dice? Sembró y ¿qué hizo? Se fue. No es que él está ahí martillando la cabeza, no, él, listo, tac, ya está. Yo sé que sembré algo y sé que ese algo, como fue aceptado, tarde o temprano va a estar dando su fruto. Ya lo sembré. ¿Cuándo lo sembré? Cuando dormía. Entonces ahora va a dar su fruto en su momento. Cuando preparaba este punto, me vino a la mente el ejemplo práctico de la vida de Sansón. Y en el capítulo 13, 25 y el 14, 1 al 4, nos muestra cómo claramente entra esa semilla. ¿Lo querés escuchar? Igual te lo voy a leer igual, así que... Dice, y aconteció... No, este es el otro. Lo tenemos ahí. No te hagas problema, vamos al 16, tené el 16, 16. Yo les cuento este porque son versículos cortitos. La vida de Sansón era la vida de un hombre consagrado a Dios. Un voto le fue dado que era el voto de Nazareo, que ya desde la cuna había sido consagrado a Dios. Resumiendo toda esta historia, empieza en los primeros versículos del capítulo 13 con que el Espíritu de Dios se empezó a manifestar en la vida de Sansón. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, estaba despierto. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él, pero inmediatamente dice la palabra de Dios que él bajó a Timat. ¿Y qué pasó en Timat? El enemigo lo estaba esperando y le puso la semilla. Le gustó la filistea. Y no podía emparentar con ninguna mujer extranjera. Él era una persona consagrada, él era un nazareo, pero le gustó esa mujer filistea. Luego vuelve a su casa con sus padres y le dice, papá, me gustó. Bueno, querido, no podés estar con la mujer filistea, vos sos nazareo, tenés un montón de mujeres en tu pueblo, no, pero a mí me gusta la filistea. A tal punto que los convence a los padres y vos fijate cómo entra esa semilla, ¿no? Entró, los padres fueron, presentaron, él se termina casando con esta mujer filistea y resulta que en el ágape que hay, él elabora un acertijo que por supuesto, ¿no es cierto?, era una manera de engañar al pueblo porque el pueblo, ninguno iba a poder pegar el acertijo que este hombre que Sansón elaboró, pero dice la palabra que esta mujer, ¿no es cierto?, lo importunó, hasta que sacó la verdad de este acertijo. Ella, por supuesto, pertenecía al pueblo enemigo, que eran los filisteos, descubre este acertijo y lo engaña a Sansón. Resumiéndote, a Sansón le gustaban las mujeres filisteas extranjeras. Y cayó 1, 2, 3, 4, y las mujeres, ¿sabe lo que hacían? Lo engañaban. Lo engañaban, ¿por qué? Porque ellas pertenecían al pueblo filisteo, un pueblo que no era el pueblo de Dios, y Dios había levantado a este hombre para que este hombre lo liberara de los filisteos. Pero lo más triste de todo, y es lo que nos revela cuando nosotros nos adormecemos y cómo esa semilla da su resultado, está en el 16, 16, Jueces 16, del 16 adelante. Dice, y aconteció que presionándole ella, ya acá estamos hablando de la Lila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ahí viene el adormecimiento. Muchas veces nosotros peleamos batallas espirituales y en estas batallas espirituales
interiormente, ¿no es cierto?, nos angustiamos, yo tengo la palabra de decir, nos drenamos, y hay un momento que no es que suceden grandes cosas afuera, adentro nuestro ya no lo soportamos más. Y ahí es el momento en donde el enemigo está esperando para que te duermas. ¿Y donde te duerme, qué hace? Pone la semilla. ¿Dónde se durmió Sansón? Le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Ella hizo que él se durmiese en sus rodillas. Ya ahora tengo el secreto de tus fuerzas. Te hinché, te hinché, te hinché, me lo descubriste. Ya está. Ahora dormite, que vas a ver lo que pasa mañana. Llamó a los hombres, que les raparon, ¿no?, las 7 gadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo que es que este hombre vivió con su corazón dividido. Vivió con el propósito de Dios para su vida, pero simultáneamente con su pasión, con su pecado. Y una vez tuvo la salida, otra vez tuvo la salida y otra vez tuvo la salida. Te dije que el enemigo hace su estrategia a largo plazo. A él no le interesa hacerte caer de inmediato. A él le interesa que lentamente te vayas adormeciendo, lentamente te vayas durmiendo, te salga bien 1, 2, 3, te confíes, creas en tu corazón que no necesitas depender de él, pero cuando llega el momento de ese último sueño, ya no te vas a levantar con victoria. No es que el Señor se apartó de él, es que él ya se había apartado del Señor. Él ya lo había dejado a Dios. Eso último fue la gota que rebalsó el vaso. Cuidado, porque cuando estamos dormidos, en vez de esperar en la palabra de Dios, confiamos en el resultado de las cosas. Ya lo vemos a Dios porque las cosas nos salen bien. Si nos salen bien es Dios y está Dios adelante. No siempre es así. El enemigo, si te duerme, te va a llevar a esa dependencia del resultado sobre lo que vos haces y esa independencia de la obra de Dios sobre tu vida. En ese momento la semilla es colocada, germina, crece y cuando llega el momento, se terminó. Muy bien. En el punto D, el engaño del pecado y el adormecimiento van de la mano. A veces cuando hablamos del pecado, ¿no?, el término pecado inmediatamente nos suena ofensivo, nos suena abrupto, ¿no? Decimos, bueno, adormecimiento es un poquito más, pero la realidad es que van de la mano. O sea, el pecado va entrando en nuestra vida en la medida que nos vamos abriendo de Dios, porque ese es el principio del pecado. Separado de mí, nada podéis hacer. Les iba a traer una plantita para hacerle una ilustración, pero salí tarde de casa, no encontré ninguna plantita, y si la rompo acá adelante, mi esposa después me mata. Entonces, no fue bueno. Pero la idea, ¿cuál era? Era mostrar justamente como cuando cortamos, ¿no es cierto?, un pimpollo de una rosa, la podemos tener acá y la rosa no sufre absolutamente ningún cambio, pero automáticamente en el momento que fue cortada perdió su vida. Y a partir de ese momento la rosa va a empezar a marchitarse, va a empezar a ir perdiendo sus pétalos, capaz que la voy a querer defender un poquito en un vaso de agua, con una aspirina, va a durar 2, 3 días más, pero ya perdió la vida. Solamente se puede rescatar, siendo que de la manera más rápida posible, corte ese pimpollo, abra un injerto y la pegue de nuevo en la planta. A partir de ese momento va a recibir de nuevo la fuerza de la planta central, de la raíz, y se va a recuperar. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nos cortamos, tenemos una apariencia que puede llegar a durar poco tiempo. Vamos a buscar sustitutos que nos permitan conservar esa apariencia un poquito más. Pero la realidad es que si no volvemos a la rosa original, a la vid original, y no participamos de su vida, estamos próximos a morir.
Hebreos 3:12 dice, mira hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dudo, cuando me aparto, es cuando me duermo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo es el día? ¿Y hoy qué habría que hacer? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos bien, somos bíblicos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando me duermo, me endurezco. No es, estoy soñoliento, me endurezco. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué quiere decir? Si hoy se cortó o está cortado el pimpollo y hoy escuchás la voz, volvete a pegar de nuevo. Si hoy te descubrís como alguien que se está durmiendo, es tiempo de despertarse, es tiempo de levantarse del sueño, es tiempo de levantarse de los muertos, dice el apóstol Pablo. Cuando me duermo espiritualmente, estoy muerto. Es tiempo de levantarme de eso. No hay tiempo para perder. El enemigo tiene una estrategia de largo plazo. El enemigo te separa, el enemigo te endurece, el enemigo sembró esa semilla. Cuando te querés dar cuenta, te convertiste de trigo en cizaña. Eso nos puede pasar a cualquiera. Pero lo bueno de todo esto es que podemos volver de nuevo de cizaña a ser trigo. ¿Amén? Bien. Permanecer sembrados en Dios para no cambiar es el resultado o la estrategia del éxito. ¿Correcto? ¿Cómo hago para no dormirme? ¿Cómo hago para no ser de trigo que era convertirme en cizaña? Perder el carácter del trigo y quedarme con la apariencia de cizaña, que me voy a dar cuenta de la diferencia porque no va a haber fruto. Va a ser parecido, pero no va a haber fruto. ¿Cómo hago para que esto esté presente? Bueno, es simplemente permanecer. Es la tercera semilla de la parábola del sembrador, permanecer y dar fruto. Pero ¿permanecer cuándo? Permanecer cuando viene todo ese ímpetu que me adormece, permanecer cuando viene la batalla, permanecer cuando viene la lucha, porque déjame decirte, va a venir. Yo no te voy a predicar algo, decir, vos venís a la iglesia y te va a ir todo bien. Va a venir. Y en la medida que vos más te acerques a Él y más quieras hacer la voluntad de Él, más fuerte va a ser eso, por un asunto de lógica. Más fuerte va a ser eso. Pero siempre y cuando yo permanezca, el fruto va a ir renovándose. Y la permanencia es la que renueva el fruto en mi vida. Mientras yo permanezca creciendo, cuando todo va en contra, cuando los sentimientos me juegan una mala pasada, cuando las circunstancias se oponen y yo permanezco, el fruto se va renovando, el carácter se va formando, se va afianzando el carácter de trigo y se va alejando de mi vida el carácter de cizaña. Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Esta figura, para que no sea ofensiva para nadie, tiene que ver con la idolatría. La idolatría, ¿no es cierto?, de la cual participaba el pueblo de Dios, tenía que ver con actos sexuales sagrados, ¿no es cierto? Entonces lo está dejando a él, se está sacando el yugo de la dirección que el Señor le dio a su pueblo y se está abrazando de los ídolos. Y acá da un ejemplo muy patente. Te planté de vid escogida. Eso fue lo que el Señor hizo con su pueblo. ¿Qué quiere decir? Tomó la mejor de las vides, que se llama viña o vid de Sorek, ¿no es cierto? Que es una viña exquisita, elegida. El Señor está diciendo, te planté de esta manera. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El sarmiento de la vida extraña es como si fuera, es una enredadera, ¿no es cierto? Como si fuera una maleza. ¿Cómo puede ser que te planté de vida escogida y te convertiste en esto? ¿Qué dijimos? El trigo se puede convertir en cizaña. Nosotros, iglesia, nos podemos convertir en cizaña. Podemos perder nuestro carácter de trigo si nos dormimos. Podemos, dormidos, aceptar indirectamente esa semilla del enemigo que va a crecer en la vida de cada uno y va a deteriorar la vida espiritual hasta convertirlo
en cizaña. Pero lo fabuloso de todo esto, que en el momento en el que me di cuenta que voy perdiendo mi carácter y voy tomando un carácter que no tiene nada que ver con la esencia, desde ese momento, si el arrepentimiento es verdadero, puedo volver y soy restaurado de nuevo a la vid original. Entonces, Jeremías 17:8 dice que el que confía en Jehová, que es lo que me mantiene unido y despierto, será como el árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en el año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Qué quiere decir? Cuando recobro mi carácter, mis raíces están en Él. Y que mis raíces estén en unión a Él me va a mantener despierto. ¿Y mantenerme despierto qué quiere decir? Me va a mantener despierto frente al viento que atenta con secar al árbol, porque el árbol está anclado en la presencia del Señor y el fruto va a ser permanente porque la raíz está en las corrientes de agua viva. Esto es, iglesia, lo que nosotros fuimos llamados. Si nos adormecemos, nos quedamos sin raíz. Si nos quedamos sin raíz, donde viene el viento más leve, nos voltea, nos tira. Pero cuando nuestras raíces están en las corrientes de las aguas, por más que venga el viento que venga, no nos puede secar y nuestro fruto no va a dejar de estar. Entonces, como conclusión, Hebreos 2:1 nos dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa es la advertencia que el autor de Hebreos nos da. El autor de Hebreos nos habla mucho en cuanto a escuchar y en cuanto a responder. Nos habla de la fe, nos habla de oír continuamente por la situación que la misma iglesia hebrea estaba pasando. Hoy nosotros no vivimos una situación mejor que la de esa época. Hoy vivimos persecuciones ideológicas, hoy vivimos situaciones que nos hacen tambalear. Hoy más que nunca tenemos que tener ese carácter de trigo. Cuidado que ninguna raíz de amargura, cuidado que ningún adormecimiento espiritual permita que una raíz o una semilla de cizaña entre y cambie el carácter de nuestra vida. Y si hoy nos damos cuenta de que algo cambió en nuestra vida y no tiene nada que ver con el Señor, estamos a tiempo de volver. Amén. Los invito a ponerse de pie y